Uno. Somos alumnos de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. El tema a exponer es sismos y tipo de cimentaciones correspondiente al curso de Ingeniería Sismo Resistente. Los autores somos Chávar Sánchez Flordelí, Epiquien Briones Bonifacio, Montenegro Gómez, Frank Kevins. Bien, como sabemos, la ingeniería sismo resistente es cuando se diseña y se construye con una adecuada configuración estructural, con componentes de dimensiones apropiadas y materiales con una proporción y resistencia suficiente para soportar la acción de las fuerzas causadas por sismos frecuentes. Y cabe recalcar que en los últimos años, gran cantidad de edificaciones han sufrido daños considerables a causa de los sismos, lo cual ha ocasionado pérdidas humanas, también materiales, incluso siendo diseñadas con normativas vigentes de la época, en la cual se mencionan recomendaciones en el detallado y sistemas constructivos, lo cual van a ser los más adecuados. Debido a eso, el estudio de la respuesta sísmica de, ha sido o es actualmente también uno de los mayores retos en la ingeniería civil en el ámbito de estructuras, a fin de lograr edificaciones que tengan poco o bajo riesgo sísmico. Los objetivos de nuestro trabajo, el general, es sintetizar temas expuestos en la primera unidad del curso de Ingeniería Sismo Resistente. Como específicos tenemos estudiar los efectos del sismo en la construcción de ingeniería civil, conocer tipos de cimentación, también relacionar los sismos con los elementos estructurales, ya sea columnas, placas, muros, losas. Continúa. Eh, Bien, como sabemos, cuando se construye y se diseña edificaciones que cumplen con todos los requisitos que indican las normas de diseño y construcción, siempre hay la posibilidad, la probabilidad de que se presente un terremoto con magnitud o intensidad, las cuales no hayan sido previstas. Por lo cual, tenemos como ejemplo, por ejemplo, en la ciudad de Pisco, el 15 de agosto del 2007 se generó un sismo de 7.9 grados de magnitud en la escala de Richter. Tenemos el sismo del 2005, septiembre en Moyobamba, con 7 grados de magnitud. También tenemos el de Arequipa, en el año 2001, con 6.9 grados de magnitud. Continúa. También tenemos el de Arequipa en el año de 1999, en 1996 en Nazca con 7.7 grados de magnitud y el de Lima el 18 de abril de 1993 con 5.8 grados. Todos estos sismos han tenido consecuencias devastadoras, tanto pérdidas humanas y también materiales. Entendemos un riesgo sísmico, donde dice que se obtiene producto de la amenaza sísmica por la vulnerabilidad estructural. ¿A qué se refiere vulnerabilidad estructural? Se refiere a la susceptibilidad que la estructura presenta frente a los posibles daños en los componentes estructurales como cimientos, columnas, muros, vigas, losas. También nos dice que la amenaza sísmica depende fundamentalmente de las condiciones con la influencia, tipo de fallas, también con el respecto al tipo de suelo, y la aceleración máxima esperando del terreno. Es decir, todo depende de su magnitud y la intensidad de este sismo. También nos dice que la vulnerabilidad depende de la capacidad que tiene la edificación para resistir acciones sísmicas, para prevenir su colapso a fin de preservar su estabilidad. Es por ello que es fundamental un detalle acorde a los niveles de la ductibilidad que se requiere para construir. Así que, bien, acá tenemos un mapa en el cual nos indica la zona 1, zona 2, zona 3, eh, donde dice que el territorio nacional, o sea, el Perú está dividido en 4 zonas. Cada una de estas zonas tiene un factor. Ese factor es la aceleración máxima horizontal de un suelo rígido, la cual cada uno tiene su valor. La zona 1, por ejemplo, tiene un valor de 0.10, la zona 2 0.25, zona 3 0.35, zona 4 0.45. Por ejemplo, nosotros que estamos en la ciudad de Chachapoyas, que pertenece al departamento de Amazonas, estamos en la zona 2 y la mayoría de las provincias de Amazonas están o corresponden a la zona 2, que sería un factor de 0.25. Continúa.
Bien, cabe, es necesario estudiar lo que son las ondas sísmicas, por lo cual nos dice, ¿qué son? Las ondas sísmicas no es más que energía liberada, que es producto de un terremoto, una explosión, y su característica es que se mueve a través de la Tierra y se extiende en todas las direcciones. Es por ello que se generan tipos. Dentro de los tipos tenemos las ondas superficiales, imágenes, y también las ondas de cuerpo P y S, que van a ser descritas por mis compañeros a continuación. Eh, Mi nombre es José Piquien, yo voy a continuar la exposición. Las ondas sísmicas se caracterizan de la siguiente manera, como se muestra en la figura, esa es la forma que toma una onda. Sus partes altas definidas como crestas, las partes más bajas como valles y la longitud de cresta a cresta o de valle a valle definida como longitud de onda. También la frecuencia es, o una onda sísmica se diferencia por su frecuencia, velocidad y su amplitud. La frecuencia es el número de veces que se repite la onda sísmica. La velocidad es con la que se desplaza una onda y su amplitud es la distancia del eje hacia la cresta o hacia el valle. Eh, un instrumento con el que se sirve para medir los sismos es el sismógrafo. Este de acá se encarga de registrar sismogramas, que en dichos sismogramas es el encargado de documentar las ondas sísmicas. Siguiente. El sismógrafo da lectura a las ondas calculadas en base a su amplitud. Como se muestra en la figura, las primeras ondas en ser detectadas son las primarias. Su amplitud es menor, pero su velocidad es más rápida. Su velocidad promedio es de 7 a 12 kilómetros por hora. Las segundas ondas en detectarse son las secundarias, que, que son el 50% de velocidad de las ondas primarias en un intervalo de 4 a 7 kilómetros por hora. Y las superficiales son las más lentas y su velocidad promedio es de 2 kilómetros por segundo. Y al siguiente. Los movimientos que originan las ondas P y las ondas S son que las ondas primarias originan movimientos hacia adelante y hacia atrás en dirección de la onda, generando una compresión y una dilatación del suelo que experimenta dicha onda, ¿no? Y atraviesa materiales sólidos y líquidos. Las secundarias son ondas que se dan de forma transversal, perpendicular a la dirección de la propagación de la onda, por lo cual se produce un movimiento de tierra, igualmente a lo describimos, ¿no? Que es de manera perpendicular y con la misma dirección de propagación. También solamente atraviesa materiales sólidos. Estos movimientos pueden variar según el material que lo experimenta, ¿no? Si son más densos, son más rápidos y si son menos densos, viajan más lentas las ondas. Siguiente. Los tipos de ondas superficiales son de dos tipos, ondas Rayleigh y ondas Love. Las ondas Rayleigh, también, su nombre está denominado por el Lord Rayleigh en 1885, eh, y estos son similares a las ondas marítimas. Son ondas rodantes que producen un movimiento elíptico retrógrado del suelo de arriba hacia abajo. Y las ondas Love también son denominadas así en honor al matemático Home Love, y sus movimientos de estas ondas son de lado a lado y pueden ser muy dañinas para la cimentación de las estructuras. Son las más peligrosas en las ondas superficiales. Siguiente. Los factores que controlan la intensidad sísmica son tres: la magnitud, la distancia desde el hipocentro y la base rocosa y suelo, el tipo de suelo, ¿no? La magnitud es definida como el tamaño de un terremoto, el cual, si es más grande la magnitud, mayor será la intensidad, o sea, son directamente proporcionales. El tipo de suelo, no es, controla la intensidad por la característica de si es más denso o no el suelo, que lo experimenta, como se mencionó anteriormente en las características. Eh, y la distancia desde el hipocentro, esto controla la intensidad de manera de que cuán profundo, cuán distante está su foco o hipocentro del lugar que se está experimentando la onda sísmica.
Eso sería todo. Doy paso a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, soy Franklin Montenegro Gómez y bueno, voy a hablar ahora de los tipos de cimentaciones. Bueno, hablando de esto, las partes de la estructura vienen a ser lo que es la superestructura y la subestructura. En este caso, las cimentaciones vienen a ser la subestructura, ¿no? Bueno, en las cimentaciones viene a ser la parte estructural del edificio, la cual está encargada de transmitir las cargas de la edificación al terreno. Y la finalidad es sustentar estructuras garantizando la estabilidad y evitando daños a los materiales estructurales y no estructurales. Bueno, y tenemos en la parte de abajo, en la fórmula es una fórmula guía la cual el área de la el área de la cimentación va a ser igual al peso sobre el terreno de toda la estructura sobre el esfuerzo admisible del terreno, ¿no? Es una fórmula en la cual se determina el área necesaria que necesita la cimentación. En los tipos de cimentaciones tenemos lo que son las superficiales y las profundas. Bueno, según la norma SR50 del Reglamento Nacional de Edificación del Perú, las superficiales son aquellas en las cuales la relación profundidad y ancho es menor o igual a 5, siendo de sub f la profundidad de la cimentación y b el ancho o diámetro de la misma. En las superficiales se encuentran las zapatas y losas de cimentación. Los distintos tipos de cimentación superficial dependen de las cargas que sobre ellas caen, ¿no? Ahora en las profundas, de igual manera, la SR50 nos dice que son aquellas en las que la relación profundidad y ancho es mayor a 5. Ahora, estas solucionan la transmisión de cargas a los estratos aptos y resistentes del suelo y se usan cuando el terreno tiende a sufrir variaciones por hinchamiento y retracciones. Eh, Se usan en terrenos de baja calidad o para construir edificios sobre el agua. Bueno, acá tenemos más un esquema en el cual las cimentaciones superficiales tenemos las zapatas y la cimentación. En las zapatas tenemos las zapatas corridas o continuas, las aisladas, las conectadas y las combinadas, ¿no? Y también en las aisladas podemos tener figuras como las cuadradas, rectangulares, circulares. Bueno, en cuanto a las zapatas corridas, estas son usadas para cimentar muros portantes, ¿no? Muros de contención o varias columnas alineadas. Usualmente son miembros cuya longitud es muy superior a su ancho y sirven para controlar posibles asentamientos diferenciales. Eh, en las zapatas aisladas, como ya dijimos, puede tener muchas formas. Estas se construyen debajo de una columna independiente y forman una losa gruesa que puede ser plana, escalonada o inclinada. La zapata combinada es cuando una zapata aislada soporta más de una columna o pared también, ¿no? Las zapatas conectadas son aquellas zapatas que están conectadas por una viga de cimentación. Ya como mencionamos, esta sirve para controlar posibles variaciones, ¿no? Asentamientos diferenciales. Y se utiliza cuando el terreno es de baja capacidad portante o cuando se quiere aliviar las presiones de la zapata, ¿no? Y las losas de cimentación, es una zapata combinada que cubre todo el área que queda debajo de la estructura y que soporta todas las cargas de muros y columnas. Se usan cuando las cargas son muy pesadas y la capacidad de carga admisible del suelo es baja, ¿no? Y con esta losa se puede distribuir mejor las cargas en todo el terreno. Bueno, en cuanto a los tipos de cimentaciones profundas, acá en realidad hay muchos tipos de cimentaciones profundas y hoy en día se está haciendo más investigaciones, ¿no? Encontrar otros métodos mejores, ¿no? Siempre la tecnología busca mejorar. Bueno, en cuanto a lo que hemos considerado acá, el muro pantalla, actúa como muro de contención y se usa en edificios con sótano y se encarga de transmitir esfuerzo al terreno. Ahora, el de sustitución, se realiza mediante la excavación del terreno y hace una sustitución de que el peso del material excavado y extraído será igual al proporcional al peso de la construcción que vamos a realizar.
Ahora, el tipo de cimentación a flotación. Este consiste en reducir la carga neta transmitida por la estructura, eliminando parte del suelo, y requiere una caja de cimentación monolítica, ¿no? Esta utiliza el principio de Arquímedes. Ahora tenemos los pilotes. Esta es una cimentación puntual que hinca en el terreno buscando siempre el estrato, el estrato resistente capaz de soportar las cargas transmitidas. Y también tenemos lo que son los micropilotes, que son parecidos a los pilotes, pero son pilotes de pequeño diámetro, normalmente entre 250 a 100 milímetros. Esto se realiza con maquinaria especializada y son rellenados con mortero. Ahora, por último, tenemos lo que son los caissons. Bueno, esto es más conocido también como pozo de cimentación. En su traducción al francés se conoce como caisson, ¿no? Este consiste en una cámara hueca y hermética que flota o se transporta hasta el lugar donde se va a trabajar. Luego se hunde en el suelo y se construye dentro. Estos caissons se utilizan en lo que son muelles, puentes, represas y otras estructuras, ¿no? Que necesitan apoyo sobre el agua. Bueno, las columnas son los elementos que se encargan de transmitir las cargas de toda la edificación a la cimentación, ¿no? Y soportan cargas verticales como el peso propio y las fuerzas horizontales como sismos y vientos, ¿no? Trabajan a flexo-compresión. En cuanto a la carga vertical, estos son los que transmiten el esfuerzo a compresión y se debe hacer el control de esfuerzo, ¿no? En cuanto a los sismos, estos son los que generan el esfuerzo a flexión y hay que hacer un control de desplazamiento lateral. Bueno, y tenemos tres tipos de columnas: las aisladas, que están separadas de cualquier elemento vertical de la edificación; las columnas embebidas, las que aparentemente están parcialmente incrustadas en el muro; y las adosadas, las que están superpuestas a un muro u otro elemento de la edificación. Pues bueno, como conclusión, las ondas sísmicas Rayleigh son las más destructivas, ya que se desplazan en el modo rodante, levantando y soltando el suelo al pasar. Es importante también conocer el tipo de suelo en el que vamos a construir. Y es mejor construir en suelos rocosos, ¿no? Ahora, las zapatas conectadas son más económicas que una zapata combinada, cuando la presión que admite el suelo es alta y la distancia entre columnas es amplia, ¿no? Viene a ser más económico. Y bueno, en las cimentaciones superficiales, la relación profundidad-ancho es menor o igual a 5. Sí, y esto es lo que nos dice la norma, ¿no? Que de esa manera es como se diferencia una cimentación superficial de una profunda. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.